Muchas gracias. Ya Listo, pues. grabando, digo, ahorita es como, no, la verdad nunca había grabado yo una reunión en Zoom, entonces Ok. espero que se guarde y todo, de todos modos, pues, voy a poner a grabar Sí. el audio por cualquier cosa, porque ya tuve una entrevista Ajá. y perdí el audio. Entonces, ¡Eh! No me hagas eso, no, eso sí sí, estuvo no, fuerte. Sí, ya, claro. ya como también fue con alguien que crea contenido y así, pues, ya no tuvo tanto problema, pero, este, sí, mejor prevenir que lamentar, ¿no? Sí, no, pues sí, desde luego, desde luego. Así que, pues muy bien, pues a grabarlo y a Perfecto. ver qué onda. ¿Qué Entonces, pasó contigo? pues yo quería preguntarle, doctora, pues si usted dispone de cierta cantidad de tiempo, porque pues sí es una entrevista un poco, extensa. O ¿Qué bueno, más tan bien extensa? son temas pues que se pueden llegar a extender mucho, o sea, son temas como le comentaba, pues con su perfil psicológico, pues de culturismo, de uso de sustancias, de cómo afectan a la Ok. mente, O sea, este, estamos hablando como de qué, como de una hora. más o menos, yo calculo, digo, también obviamente depende de cómo conteste usted. Ahora sí que, Claro. porque, por ejemplo, justo entrevisté a un culturista y se tardaba mucho en contestar, ¿no? Bueno, más bien no que se tardara, se extendía mucho. O sea, yo le pregunto Ujú. porque pues no quiero también abusar de su tiempo ni nada por el estilo. Tú pregúntame y ya está. Perfecto. Ajá. Entonces, pues vamos a empezar ya a partir de Vale. ahorita. Pues, Ajá. hola a todos, estamos aquí con la maestra Margarita Cerviño Bárcena, psicóloga del deporte, principalmente ha trabajado, si yo aquí digo su currículum, doctora, pues la verdad es que nos llevamos una hora. Usted ha trabajado con boxeadores, con futbolistas, con artistas marciales, es psicóloga clínica, psicóloga deportiva, pero bueno, lo que nos atañe el día de hoy es su conexión con el mundo del físico-constructivismo, del Muy fitness. bien. Entonces, tuve el gusto de tomar clases con usted, nos comentaba que usted era psicóloga de varios culturistas Así y es. pues un poco le quiero platicar de qué se trata este proyecto. Muy bien. Principalmente es un tema psicológico. Creo que ahorita Ujú. el tema del culturismo pues está viviendo un auge muy fuerte, ¿no? En lo personal yo me considero alguien que le apasiona mucho todo el tema del gimnasio, todo eso, y, Ujú. y en realidad pues es inevitable que tengas contacto con cierto tipo de historias, ¿no? Desde uso de Claro. sustancias, problemas psicológicos, temas de insuficiencia a lo mejor, y pues bueno, son temas que iremos tocando más adelante. Le Ujú. agradezco por su tiempo y pues yo quisiera arrancar, platicando un poco con usted, un poco de su experiencia. Usted más o menos, ¿cómo diría que es tratar con un culturista? Porque pues muchas personas no ven el culturismo como un deporte, ¿no? O sea, creen que como tal, como no está reglamentado específicamente, a lo mejor hay muchas personas que no consideran como tal un deporte, ¿no? En mi opinión, pues claro que lo es. Supongo que en la suya también, si nos pudiera un poco también, principalmente diferenciar cuál es la gran diferencia entre tratar a un culturista a lo mejor con otro deportista. Bueno, hay muchas diferencias. A ver, no, hay muchas diferencias y no. ¿Sí? Hay diferencias que sí son claras, pero hay diferencias que no vienen, no están ahí, no son tan importantes. Lo primero es que es un deporte. A ver, ¿por qué es un deporte? Porque tiene reglas. Es un deporte porque tiene estatutos muy concretos que le permiten al deporte, que le permiten o que le requieren al deportista de muchas habilidades y de muchas normas para poder competir, ¿sí? Entonces, sí es muy importante saber que un deporte tiene reglas. Sí es muy importante saber que un deporte tiene condiciones muy particulares que tiene que cumplir un deportista y que tiene que haber una federación y que tiene que haber un todas esas cuestiones, ¿sale? Entonces, todo esto nos hace saber que sí es un deporte, nos hace saber que puede ser que algunas personas, muchas, pocas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Consideren que no les guste. Pues me parece muy bien.
Si no les gusta, está muy bien, pero no significa por eso que no sea deporte. O sea, ese es no solamente es mi punto de vista, sino desde, incluso desde, pues desde los estatutos más importantes, el Comité Olímpico Internacional, CONADE, etcétera, etcétera, sabemos que un deporte tiene que estar reglamentado, que debe ser competitivo, ¿no? Eh, que si bien la mayoría lo practica e incluso compite, no teniendo necesariamente la mirada de la profesionalización en el sentido de vivir de esto, ajá, lo que sí es una realidad es que es una actividad reglamentaria en donde la gente compite y en donde la gente se prepara para la alta competencia. Claro que es un deporte. Que no le gusta a algunas personas, pues me parece que está bien. O sea, pues, a muchas personas les gustará el golf y a algunas personas no les gustará el béisbol y a otras personas les parece terrible el box y a otras personas les parece que es fantástico el MMA. O sea, en este sentido da un poco igual, ¿no? ¿Qué sucede con el físico? Y aquí aplaudo realmente que tú estés haciendo una exploración de este deporte, lo aplaudo en serio porque, Rafa, el físico es un deporte complejísimo, complejísimo, complejísimo en términos de la preparación. O sea, tú estás en la mayor parte de otros deportes y no es tan solitario. ¿Sí? Muchos deportes que incluso son individuales, sí, natación, lanzamientos, lo que tú quieras, son deportes individuales, pero son deportes individuales que requieren de un espacio específico, el campo, la alberca, etcétera, 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 y que requieren de algún auxiliar o de alguien que los esté, ¿no? Por ahí, coacheando, solitos no van a poder con esto. En el físico, no es que puedas solo, es que muy frecuentemente tus entrenadores no están ahí cerca de ti, ¿eh? Si ya estás entrenando a nivel competitivo, ya tienes preparadores que están en alguna otra parte de la República o del mundo incluso, y tú llevas ese programa, ¿no? Es muy solitario porque en general te separa, te separa de muchos ambientes sociales. No puedes, porque si quieres prepararte en un deporte en donde se busca el crecimiento, la simetría, no necesariamente el crecimiento, depende de cada categoría, ¿no? Pero se busca una simetría en el cuerpo, un trabajo de especialización en la musculatura y en el cuerpo en la estética corporal, ¿no? Eh, pues que se tiene que trabajar durísimo, ¿verdad? Esto lo hace diferente de otros porque no es un deporte de marca, no es un deporte no es un deporte de tiempo o marca, para nada, ¿no? Eh, Al contrario, es un deporte en donde más bien las calificaciones estarán más vinculadas, las calificaciones cuando los jueces te evalúan, estarán vinculadas a otro tipo de cuestiones como mucho más especializadas, ¿no? Eh, a ver, entonces el entrenamiento de alguna suerte se convierte en un entrenamiento individual en donde tú comes a las horas que la gente no come. O sea, la gente no va a comer a las horas que tú comes porque tú comes 6 veces al día, 5 o 6 veces al Claro, día. Eso no lo hace la gente, claro que no. ¿no? Y eso Entonces, es eso te diferencia muchísimo. Por ejemplo, es una de las tantas cosas, ¿no? justo tocó un tema muy importante, ¿no? Que es solitario y aparte, pues es uno de Súper. 24/7. Un deportista, digamos, un maratonista, va a la pista y después se retira a su casa y claro que descansa, claro que come bien, lo que sea, pero el culturista es excelente en todo el sentido de la palabra porque si no duermes a la hora es ya un tema y todo eso. Y aquí quiero, Exacto, enjaretar la siguiente exacto. pregunta, encadenarla. Este, Ya. Llegar a terapia psicológica, seas quien seas, es una decisión Ujú. que tomas plenamente consciente, ¿no? Ya después Sí. de haber analizado el ir y el que necesitas ir, ¿no? A lo mejor, Ujú. Claro. creo que cualquier persona necesita de terapia psicológica, pero más un deportista. En su Ujú. opinión, ¿qué es lo que hace que un deportista, o más bien un culturista específicamente, llegue a terapia? ¿Que Ok. ya trae Ujú. problemas o es simple No, competitivo? claro.
Algunos sí, pues todas las personas podemos tener alguna dificultad en la vida, sí, puede ser, ¿no? O sea, algunas personas sí, sí, es real, lo podemos hacer, sí, es real, ¿no? Pero, ojo, cada vez más los culturistas están haciendo contacto con su propia vida, o sea, con su propio ser, por decirlo así, en donde saben que tienen que cuidar su salud mental. El culturismo, al ser también un deporte, a ver, hay tres factores que son sí o sí en la preparación de un deportista, de un físico-culturista o de una competidora fitness, ¿eh? O sea, me da igual, me da igual. Son tres factores. Preparación física al 100%, dieta al 100% y enfoque mental al 100%. O sea, son tres factores. Todo lo demás, evidentemente, si tú te preparas bien físicamente, pues tienes que descansar muy bien, lo cual no pasa generalmente con el físico-culturista. ¿Por qué? Voy a poner este ejemplo que es la mayoría. Son chavos que trabajan. Pocos estudian o ya están en la última colita de sus estudios, ya más bien trabajan. Bueno, pues trabajan, ponle tú que trabajan en un gimnasio, suponiendo que fueran entrenadores, ¿no? Suponiendo, porque otros trabajan en oficinas y, o sea, hay muchísimo profesionista también, hay mucha gente muy preparada en todos lados, ¿no? Vamos a pensar que tú entras al gimnasio, tu horario es de 5 de la mañana a 12, de 5 a 12, porque abres el gimnasio y porque toca. Ujú. Pero resulta que tú tienes que hacer cardio en ayunas, ¿qué tal, Ajá, cardio en ayunas. Tienes que levantarte antes para llegar a las 4 de la mañana para estar en esto, pero, ¿no? Ponle tú que tienes dos turnos en el gimnasio, que haces esto y tienes a lo mejor personalizados más tarde, ¿no? Tú sales a las 12, te vas, descansas un ratito, tal y tal, y tienes personalizados a las 5, 6 y 7 de la noche. Entonces regresas a tu casa como a las 9 de la noche a prepararte la comida del día siguiente. Entonces te vas durmiendo por ahí de las 11, 11 y media de la noche para levantarte a las 4 de la mañana y no es cuento, tú lo sabes muy bien. Entonces, Claro. no tienen mucho tiempo para dormir y para descansar, no, o sea, tratan de eficientar todo. Son unos magos, magos, todos los que se preparan en físico son unos magos para gestionar el tiempo. Magos, magasasazos, ¿eh? No, no cualquier cosita, magazos, porque tienen que preparar sus comidas, que no son pocas, de todo el día y además llevarlas cargando para donde vayan. O sea, no es como que, ay, regreso a mi casita a comer, eso no pasa. No. Mm. Si no, no te puedes parar en los tacos de la esquina. Obvio, no. Y aunque tú digas, fíjate, y esto es importante, aunque tú digas, bueno, pero me puedo parar en una fondita y comprar un pollito. Algo No. fit, no, no, Fíjate, todo está algo fit, medido. no, porque no es lo mismo, porque tú tienes que Exactamente. pesarlo, tienes que saber exactamente cómo, cuándo, qué tipo de carne es, el tipo de cocción, o sea, Hasta de es sal. todo un negocio, entonces es todo un fenómeno, ¿no? Es todo Claro. un trabajo, es una disciplina brutal. Entonces, sí son diferentes porque eh, eh, porque necesitan también que alguien los pueda entender desde su entrenamiento. Bueno. ¿Cómo vienen o por qué vienen a terapia? ¿O por qué vienen a un trabajo psicológico que no necesariamente tiene que ser una terapia emocional? Pues puede ser porque no están gestionando bien el tiempo, porque el estrés se los está comiendo en estos horarios y en todo esto, porque no tienen apoyo social y entonces la gente les dice, pues, o sea, la familia les dice, ya deja de comer en toppers, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, te pueden decir todas estas cosas y son bien Claro. duras, pero adicional porque ya estás en una fase de definición, ya no estás en la fase de volumen, por ejemplo, en donde comes muchísimo. Ahora, bueno, es más, estás en una fase de volumen, ya no aguantas comer tanto y no aguantas ir al baño tantas veces. Es una realidad. Sí. Y eso afecta emocionalmente al atleta, porque se siente pesado, pesada, se siente gordo, se siente no sé qué, se siente bla, 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 no sé cuánto. Espera con ansia que llegue ya el cambio a la definición y busca desesperadamente apoyo en eso, porque se sienten hartos, frustrados, pesados, ya no quieren, ya no tal y tal. Luego viene la definición y después viene, ¿no? La depletación. Entonces, ahí vienen todavía fenómenos más importantes, suponiendo que no usaran fármaco, vamos a suponer que es una chava que no usa fármaco, va a bikini, todo está muy bien y tal. La la repercusión que tiene a nivel físico y a nivel cerebral
la baja de carbohidratos los pone en una situación bastante compleja, ¿eh? A Claro. nivel emocional es súper complejo. ¿Quién lo entiende? Pues nadie lo entiende. Sí, sí, a nosotros nos da hambre y estamos de mal humor. Ellos en realidad pasan el hambre, ¿no? Este es un tema complejo. Digo, yo nunca me he Mucho, preparado para una competencia, por supuesto, ujú, pero mucho. es algo increíble, ¿no? Y aquí también Sí, creo que en el deporte, pues cada tipo de deporte tiene muchas veces cierto perfil psicológico, ¿no? Desde se sí, entiende sí, que a lo sí, mejor un sí, sí, ajedrecista, pues sí. es muy inteligente, todo eso, ¿no? ¿Usted cree que el Ujú, culturismo tiene cierto perfil psicológico o más bien qué tipos de rasgos de ujú. la personalidad se encuentran más en culturistas? Pues se han hecho muchos estudios, ¿sabes? Se ha hecho mucho como como un perfil más, menos, eh, me gustaría decirte como que se ha encontrado características, pero sí es muy claro cuando lo vemos así. Se han hecho muchas investigaciones al respecto de los atletas de alto rendimiento y de cada disciplina y del físico-culturismo, ¿no? En primer lugar, hay una serie de características psicológicas emocionales que los tienen que reunir. Una resistencia al trabajo duro, pero una resistencia al no fallar en la dieta, en el entrenamiento, o sea, no te puedes permitir muchas cosas. Hay que ser un poquito más exigente de lo que pensamos, ¿no? Un poquitito más exigente. La autodisciplina que es brutal porque nadie te persigue, nadie te ve, nadie nada. Tú sabes que tienes que hacer tus 3 entrenamientos o 2 entrenamientos y los tienes que hacer sí o sí, ¿sale? Pero no tienes al capataz que te está diciendo, tienes que hacerlo, no, no, ahí vas por tu cuenta, ¿no? Otro como de las características que tiene el atleta de físico-culturismo y de fitness es este nivel de perfeccionismo. Ajá, hay un nivel de perfeccionismo que hay que cuidar muchísimo para que no se convierta en un rasgo neurótico, sino que lo ayude a funcionar muy bien en su preparación, ¿sale? Porque no es lo mismo que tengas un deporte de marca y tiempo, por ejemplo, de distancia o así, a estas sutilezas en el cambio corporal, las pequeñísimas cosas. Sí, porque no es así como que wow, ya bajé una milésima en mi tiempo. Ah, está muy bien, ¿no? Porque se nota y tú lo sabes y tal. Aquí es cómo voy. Necesito irme a valorar, cada ratito irme a valorar con mi preparador para ver si sí voy, si no voy, si tal. Y adicional a esto, lidiar con las condiciones que hay en el entorno. La familia. O sea, la familia dice, ya quiero verte comer normal, o los hijos dicen, ya no quiero verte con toppers, o ya quiero que vayamos al parque, porque la persona que se va preparando también se cansa mucho y tiene que tomar, aunque sea los minutos de descanso que pueda hacer para poder seguirse preparando, ¿sí? No es lo mismo que con otros deportistas en donde cierran su entrenamiento y es como, bueno, ya puedo descansar y puedo hacer otras cosas. No, el culturista, tienes que descansar, pero ¿qué crees? Ya te toca otra comida, ¿sí? Pero ¿qué crees? Ya te tocan los 17,000 suplementos. Y estoy hablando de, todavía no hay fármaco, ¿no? Ahora, un culturista de alto nivel, o de fitness, de altísimo nivel, que utiliza fármacos, ya no se va con lo que con el fármaco que le dice el entrenador, que al entrenador le funcionó muy bien cuando competía. Eso ya no puede pasar y ya no existe. Ya tenemos especialistas en endocrinología, en farmacología, especialistas en mecánica del movimiento. Ya son especialistas que realmente trabajan con los deportistas. Aquello que se usaba de que como a mí me funcionó, pues así te va a funcionar a ti, eso ya hoy en el culturismo actual, en el culturismo moderno, digamos, ya no se puede. Ya no hay como mucha, mm, ya no se utiliza, ¿no? ¿Por qué no se utiliza? Pues porque al final ya no es importante eso. Ajá. Claro, Ya no claro. es importante, ya no les va a dar, ya no les va a dar, ya no va a haber,
ya no les va a dar para la competencia. Tú lo estás viendo y tú lo estás viendo súper claro. Te puedo apostar que en las competencias tú lo ves. El nivel de trabajo de los culturistas es cada vez, no mejor, brutal. Están increíbles. Hacen unos trabajos y unos entrenamientos con una definición increíble, con un trabajo insólito, con un trabajo que verdaderamente que les exige un montón, incluyendo también las cuestiones que tienen que ver con la farmacología, porque tú sabes que un atleta cuando va a competir, ¿no? Sabe que tiene que utilizar una serie de fármacos porque es un deporte de volumen en muchas de las categorías, ¿no? Y que el volumen no se lo va a dar solamente el entrenamiento, a menos que esté en la categoría de game. Si está en la categoría de game, no hay bronca, o sea, van a ser culturistas sin fármaco y sin suplementos y sin nada de nada, ¿no? Muy poquitos suplementos, muy, muy leve. Pero si no, si estás en una categoría porque es un deporte profesional, van a ocupar fármacos, sí. Pero hoy un juez, antes de una competencia, el día del registro, te dice, tienes acné, no vas. Tienes ginecomastia, no vas. Tienes tal cosa, no vas. Tú ibas para no, o sea, tú crees que ibas a la categoría de clásico, pues no vas a clásico, vas a tal otra categoría. O sea, te van a mover el tapete si no estás ultra preparado. Claro. ¿No? Y Entonces si ya hay un nivel de preparación brutal, ¿eh? Entonces eso sí lo diferencia de otros deportes, sin duda, y eso los caracteriza por ser personas que piensan mucho en cada uno de sus entrenamientos. utilizó una referencia muy importante, que es que pues de repente es muy cambiante, ¿no? Uno pensaría que va a competir, o sea, justo otros deportes, tú sabes que tienes partido tal día y vas a tener partido ese día, ¿no? Y te dicen que Sí. vas a jugar 5 días antes, ¿no? Pero Ajá, en el caso de un culturista, pues llegas ese día y a lo mejor te falta bajar 100 gramos, 200 gramos, ¿no? Y claro, es y ahí actúa en bye. ese momento. Entonces, Ujú. ¿qué tan fácil es cambiarle los hábitos a los culturistas, incluso si llega a haber consecuencias físicas, pero sobre todo si llega a haber consecuencias emocionales? Oh, durísimo, durísimo. Hay deportistas que han estado rotos. O sea, con muchos de los atletas que compiten, ya llevo bastante tiempo, llevo varias temporadas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el trabajo psicológico va a permitir que sean mucho más estables en sus entrenamientos, en sus dietas, en todo esto, ¿no? Y muchas veces, fíjate que hay un fenómeno que ocurre en el culturismo clásico y en el bodybuilding, y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de ya el uso de fármacos y tal, pues más o menos, para casi todos, pero esto sí pasa, con o sin fármaco, como un mes antes de la competencia, el, el nivel de dificultades personales, interpersonales, con sus parejas, con sus familias, es altísimo. Altísimo. O sea, ¿qué te digo, Rafael? Sí, altísimo, no poquito, altísimo. Me quiero separar, ya no puedo, ya no está, ya no, bla, 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 bla. Todas esas cuestiones. Bueno, ¿por qué? Porque ya están cansados, porque son atletas que quieren porque se aíslan las últimas semanas lo que quieren es aislarse de absolutamente todo el mundo. Solo quieren enfocarse en lo que tienen que hacer, en trabajar y entrenar y comer, y ya, tan, tan, ¿no? Entonces les cuesta muchísimo trabajo vincularse. Bueno, los atletas acuden ya a psicología del deporte o a psicoterapia porque saben que puede pasar esto y la idea no es atorar su competencia o dejar que las cosas estén complicadas en su competencia, sino lo que quieren es fluir, 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 fluir y fluir. Bueno, muchos de estos atletas, previo a su competencia, tienen broncas de familia fuertes, fuertes. Ya tienen un montón, como todas las personas, ¿eh? Todo el mundo, Claro. todo el mundo. Bueno, pero hoy ya, déjame decirte que hoy, Rafa, ya los mismos atletas dicen, no lo voy a hacer solo, porque ya no me interesa hacerlo solo. Ya sé que hay especialistas que me pueden ayudar a transitar en todos estos pasos horriblísimos que voy a pasar, no horriblísimos, pero duros que voy a pasar en toda mi preparación. Entonces el atleta ya te dice, pues ya necesito que me ayudes, pues órale, vamos a ayudar, ¿no? Entonces no hay un perfil de un atleta, de los atletas que piden ayuda o que tienen una problemática en especial. A lo mejor no tienen problemática, a lo mejor saben que van a llegar al punto de la problemática y mejor lo prevén.
también pasa, ¿no? Claro. Y toca un tema muy importante, doctora, que es el tema personal, el tema de la familia, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo de esto lo vemos en Samson Dauda, ¿no? El campeón de Ajá. Open de los años pasados, que su preparadora es su esposa, ¿no? Entonces, Uf, pero uf. también vemos que ya el fitness y el culturismo específicamente ya no va solo a tu familia, a tu círculo cercano. ¿Por qué? Porque vivimos en la era de la digitalización, ¿no? Y sobre todo de las Sí, redes sociales. Y cuando tú llegas a tener un cierto nivel y todo eso, sabemos que el culturismo no es rentable. Tienes que, buscar otras fuentes de patrocinios, buscar, ingresos claro, es muy y en caro. este caso las redes sociales se han convertido en una gran fuente de ingresos para los culturistas. Sin embargo, para mí es un arma de doble filo, ¿no? Ujú, Porque ujú, al mismo ujú. tiempo que se enfrentan a quizás comentarios positivos, les llega mucho hate Uf, a todo el mundo, ¿no? uf, A todo el mundo principal y de sí, alguien que no te durísimo. conoce, ¿no? Entonces, Sí. en su experiencia y desde su perspectiva, ¿cómo influyen las redes sociales el día de hoy en el mundo del culturismo? Bueno, por eso se trabaja también en psicología del deporte, ¿eh? Porque lo que hacemos es que las redes sociales siempre tengan esta perspectiva de redes sociales, una perspectiva completamente tranquilizadora para los atletas, ¿no? O sea, van a haber haters, claro que van a haber, claro que van a haber, y normalmente los haters también son gente, por ahí dice alguien, ¿no? Que son fans confundidos, pero la realidad es que nadie se toma la molestia de aventarte todo el odio si no hay una parte que admira. O sea, no hay forma, ¿no? No hay forma. No te avientan odio nada más porque, ay, qué divertido es O aventar que odio. No. envidien. Sí, no. Pero exacto. O sea, hay algo que te admiran, hay algo que están viendo. Ajá. Entonces, fíjate bien, fíjate bien. Eh, las redes sociales te pueden afectar si tienes un nivel de inmadurez deportiva alto. Así como te digo. ¿Sí? Entonces, por eso trabajamos en psicología del deporte, por eso yo trabajo tanto con ellos también, porque sé que si elevamos su capacidad de madurez deportiva, que podamos centrar su atención en lo que es importante en su deporte, lo que es importante en su preparación, la, toda la bandada de haters, y sí, sí, claro, como te inyectas todo, seguramente por eso estás muy mamado y todas esas cosas, como si una inyección realmente hiciera todo el trabajo, no por piedad, no, Exactamente. eso no es cierto. No van a verse afectados. Sí duele, sí, porque hemos hecho que las redes sociales sean como un calibrador de nuestra autoestima, ¿no? Personal, ¿no? Pero ese es un error de nosotros. Entonces yo les enseño, les ayudo a que entiendan que su autoestima de, no depende de cuántos te dicen que estás muy bien y que estás muy guapo. Eso no sirve de nada, no sirve de nada, ¿no? Lo Y que importa realmente es lo que va a pasar en la tarima cuando te califiquen jueces, porque todo el mundo te puede decir que estás cuerísimo, que estás divino y que estás increíble y que estás tal y tal, pero una competencia va a ser la que realmente va a determinar tu lugar, no los fans, nadie. muy Pero eso importante. tiene que ver con la madurez del deportista, ¿eh? Ahí sí. Claro, y muy importante eso que menciona, porque pues claro que hay deportistas muy maduros, este, en todos lados, pero también hay unos que son muy inmaduros, ¿no? Muy Y al maduros. mismo tiempo, esto lo proyectan y si tienen seguidores, pues creo que es mucho más peligroso, ¿no? De hecho, Exacto. un estudio ¿Sí? del Ajá. Journal of Eating Disorders en 2023 encontró mayor insatisfacción corporal en jóvenes expuestos a contenido fitness. Estos influencers, doctora, que pues no dicen abiertamente que usan química y pues a lo mejor un joven, ya no hablemos de un culturista, ahorita me quiero enfocar un poquito más en un usuario promedio, un joven que empieza a ir al gimnasio y ve esto, ¿cómo se le puede afectar ese tipo de contenido? Híjole, o sea, volvemos otra vez con la madurez o la inmadurez en general en las redes sociales, ¿no? O sea, un chico que quiere entrenar fitness y que basa su autoconcepto en lo que está viendo, estamos en problemas. Tu autoconcepto no puede, no debe, no es que no pueda, pasa, más bien, no debe basarse en en la evaluación externa no experta. Pues, no. ¿Sí? Ok, Sin embargo, lo hacen porque las redes sociales son susceptibles de eso. Te lo dice todo el mundo, estás increíble o estás hecho una porquería o no sirves o tal. Y entonces tú construyes también tu valor personal en función de toda esta valoración. Yo les diría a todos esos chavos, digo, en caso que fuera posible, pero es clarísimo
que las redes sociales no son las mejores amigas de un deportista, ¿eh? Pero sí puede ser un muy buen indicador para saber cómo estás calibrando tu propio desarrollo personal. Y para los jóvenes, cómo estás terminando de formarte, si te estás formando a partir de la valoración que estás haciendo de tu trabajo, ¿no? Como persona, o si estás dejándole, estás donándole a los demás la valoración que pueden hacer, que pueden hacer contigo, ¿no? Las redes sociales son increíbles, son buenísimas, te pueden dar patrocinios, pero también te pueden hacer pedazos. Claro. Creo que tema psicológico fundamental, ¿no? Y creo que muy poco se habla de que una vez que tú entras al gimnasio, prácticamente estás comprando un ticket para una enfermedad en específico, doctor, y creo que usted sabe muy bien cuál es esta, ¿no? De hecho, la Asociación Americana de Psicología también ha advertido sobre el aumento en esta enfermedad. Y uno Ujú. pensaría que este tipo de trastornos o enfermedades psicológicas son principalmente en mujeres, pero se ha dado un gran aumento en hombres principalmente. Y bueno, Cantidad, sí. pues por supuesto me estoy refiriendo a la dismorfia corporal, ¿no? Ajá. Aquí quería preguntarle, doctora, pues cuál es la de, vaya, ¿qué es la dismorfia corporal psicológicamente hablando? ¿Y Claro, cuál es su claro. experiencia? ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, fíjate que la dismorfia muscular es un asunto bastante complejo, bastante más complejo de lo que lo vemos nada más. Y que tiene que ver con el fisicoculturismo, sí, pero tiene que ver con básicamente, Cualquier persona que vaya al gimnasio, ¿no? o sea, sí, pero no solamente en el gimnasio, ¿eh? O sea, cualquier deporte. Porque hoy como pasas por la calificación de un montón de gente, ¿no? Eh, la realidad es que para todos los deportes esto es importante. Tengo un montón de experiencias de deportistas de atletismo, de nado sincronizado, de natación, que tienen dismorfia corporal, ¿eh? O sea, así. No es solamente, no es una enfermedad exclusiva, no enfermedad, a lo mejor un trastorno o rasgos de dismorfia corporal, este, en muchísimos deportistas, muchísimos. ¿Qué significa? ¿Qué es el famosísimo TDC? Es un asunto muy claro. La persona entra en un modo de ansiedad muy importante que le provoca pensamientos obsesivos. Los pensamientos obsesivos son aquellos que entran en tu mente y no te dejan mañana, tarde y noche y todo el tiempo los estás pensando, irrumpen en tu mente sin la voluntad del sujeto, ¿no? Comienzas a pensar en ello sin la voluntad, insisto, del sujeto, sin que tú quieras, sin que tú nada, y te vuelves un absoluto detective y un crítico brutal de de la observación de tu cuerpo, ¿no? Y no estás conforme con eso, no estás conforme con cómo te ves. Siempre te faltará algo, te sobrará algo, etcétera, etcétera. Quiero hacer una diferenciación, ¿no? Una diferenciación entre la dismorfia muscular y la dismorfia corporal. La dismorfia corporal es esta sobreobservación que tienes ya hasta obsesiva de los pequeños defectos que tú consideras y que a lo mejor ni existen, ¿no? Los pequeños defectos que puede tener tu cuerpo, ¿sí? Que probablemente ni siquiera, o sea, es que ni siquiera son así perceptibles a la gente, ¿no? Te dicen, oye, pero si te ves muy bien no, 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 tengo el hombro más desarrollado aquí que acá, por ejemplo, ¿no? Eso, y que además piensas y piensas y piensas en ello, bueno, esta preocupación por defectos, ajá, por defectos que tú percibes, pero ojo, esta percepción puede estar distorsionada por la ansiedad, ¿no? La ansiedad que te provoca esto, ¿no? Em, por esta preocupación constante porque no estás tan bien como pareciera, tan bien. Esto te provoca una dismorfia corporal. Pero insisto, déjame, como lo quiero subrayar, le pasa a cualquier deportista.
deporte, a cualquier deportista, cualquier deporte. Ya quieren verse más atléticos, quieren verse más definidos, quieren verse tal y tal. Entonces, el físico no es ninguna excepción, ¿sí? Ok. La dismorfia muscular eh, es muy, es característica. ¿Por qué en el físico se ven más en el espejo? Pues porque hay más espejos. O sea, esto es muy simple, tampoco hay que hacer Sí. mucha investigación. O sea, tú entrenas en físico-culturismo, entrenas en un gimnasio y un gimnasio está lleno de espejos. Y tienen razón de ser los espejos, no es un asunto de ego, no es un asunto de, hoy me voy a ver para todos lados y qué chulo soy. No, o sea, para muchos es un problema el verse en el espejo, porque no se sienten como tan cómodos, tan, bueno. Pero un gimnasio está así, ¿por qué? Porque tú tienes, o sea, tienes que ver la calidad técnica que estás desarrollando, ¿sale? O sea, tú tienes que hacer un trabajo de bíceps con mancuernas y estás viéndote al espejo ¿para qué? Para que tu trabajo sea parejo, ¿no? Para que no, para que un brazo sea más o menos parejo que el otro brazo y así es, ¿no? O sea, los espejos tienen una funcionalidad muy interesante en los gimnasios, pero para lo popular, para toda la gente, es que aquí están todos hechos unos egocéntricos. Pero yo te diría de todos los atletas pasan por un espejo, están en el vestidor o están tal y están viéndose al espejo. Pasas por la calle y hay un vitral y te estás viendo al espejo. Para toda la gente, pues, ¿no? Para toda la gente. ¿Por qué es más llamativo en el físico? Insisto, pues ¿por qué? Pues porque pues, hay muchos espejos en el gimnasio y ya está. Pero no nos vayamos con esa postura tan simplista, ¿no? Es que todos se ven mucho al espejo, pues sí, te tienes que ver al espejo, porque no hay de otra. Sí, es Claro. parte del deporte. Bueno, pero no igual si tomas una clase grupal, pues no me digas que no te estás viendo al espejo, pues también, ¿no? O sea, Sí. sin dramatizar en esto es una realidad. Pero todos los deportistas quieren verse mejor, quieren lucir más atléticos, quieren estar más no sé qué, más no qué, todo el mundo. Puede haber una dismorfia, es decir, un trastorno ya, una preocupación obsesiva por lo que podría no ser perfecto en tu cuerpo, es cierto, pero ahí sí ya entra en un trastorno. Pero si estás viéndote al espejo y te gusta cómo te ves y ya creció un poco el músculo y tal, no hay ninguna dismorfia, ¿eh? No hay. Es Ok, solamente que te ves al espejo para ver cómo creces. perfecto. Y la diferencia, perdón, me voy rapidito a la diferencia con la dismorfia muscular. Perdón que le La interrumpa, dis- doctora. Queda un sí. minuto. ¿Le Ah, parece si le mando otro link y ya me sí, sigue está platicando bien. ese tema? Vale, Perdón, vale. que le Ajá. interrumpa. Gracias. No, 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 sin problema, mándame el link y volvemos a entrar. Gracias. Perdón por colgarme tanto. No, perdón. Una disculpa, ¿eh? Ok, Ya estoy, grabando de nuevo. ok. Entonces, si quiere lo dejamos, digo, lo continuamos donde lo dejamos, le reformulo la pregunta, bueno, se la vuelvo a hacer, la Sí, que sí. seguía. Bueno, aquí, estábamos hablando pues de la dismorfia, de cómo se lleva a cabo Ujú, todo eso. Y ujú, principalmente ahora quiero centrarme un poco en una persona común y corriente, en un usuario de ujú. gimnasio, que al final de cuentas es inevitable que en algún momento tenga, o sea, todo el mundo empieza yendo al gimnasio, nadie cree que se va a convertir en Mister Olimpia o en un culturismo, ¿no? Todos van por Claro. salud, van por distintas cosas, ¿no? Ujú, Entonces, aquí, lo que yo quiero preguntarle es cuando psicológicamente se decide dar el salto a convertirse primero en un culturista, ¿no? claro. Llámese natural, lo que sea, pero después, ¿qué tiene que afrontar uno psicológicamente cuando decide empezar a usar farmacología? Bueno, híjole, lo que yo recomendaría, más que qué es lo que pasa, digo que evidentemente pasa porque tienes mucha influencia de los entrenadores, influencia también del ambiente, sobre todo el entorno, ¿no? Que te van diciendo de los cambios que estás teniendo, etcétera, etcétera. Yo te diría, a ver, yo te diría algo que me parece importantísimo y esto es muy simple. Lo simple es esto. Si tú estás eh, si tú estás básicamente este, como impulsado a seguir,
O sea, no te diría y piénsale dos veces ni nada de esto, tampoco es una satanización de nada, Exacto. no. O sea, yo les diría chequen, verifiquen, estudien muy bien qué tipo de preparador necesitan. O sea, una preparadora, un preparador que esté hasta a nivel total, ¿eh? O sea, yo sí les diría, a ver, no nos hagamos, no porque nuestro entrenador es muy lindo y él nos dice, yo te preparo y tal. No, no significa con eso que realmente estén capacitados para ello. De verdad se necesita de mucha experiencia, mucho aprendizaje, muchísimo estudio y particularmente de mucho estudio, yo te diría de una seriedad enorme. Hay que verificar qué tipo de medicamentos, con qué médicos se vincula, cómo es que leen o no leen porque les piden análisis clínicos, pero como si verdaderamente lo supieran leer, igual y ni lo saben leer y nada más te dicen, ah, pues está en el rango, no hay bronca, ¿no? Tal, no. O sea, que realmente pregunten, van a pagarle a un profesional, a un preparador, y tienen que saber que tienen que estar en manos de alguien que sea serio, serio, porque el físico es muy serio. No es como que el entrenador que está súper fuerte pueda ser un gran preparador, no siempre, ¿eh? De hecho, no. ¿Sí? Ok, y aquí hablamos, plenamente hemos hablado de competidores, pero pues Ujú. también hay gente que a ver, si alguien, aquí sabemos que el culturismo no gana el que mejor entrene, no gana el que mejor coma, no gana el que mejor se inyecte, no gana el que mejor nada, gana el que mejor genética tenga. En Claro. este caso, si usted llegara a alguien, a lo mejor como yo, con la inquietud, con las ganas, con el hambre de querer hacer esto, pero usted, con la experiencia que tiene, ve que la genética simplemente no está ahí como para dar ese paso a empezar a consumir, porque es un daño, o sea, te vas a hacer daño, Sí, de sí, muchas sí. maneras, ¿no? Ujú. Económicas, sociales, psicológicas. ¿Qué le diría a alguien que de verdad no tiene la genética y quiere dar este paso? A ver, la genética es un punto muy importante, ¿eh? Pero hemos tenido también deportistas que han logrado niveles impresionantes cuando incluso los mejores preparadores les decían no. O sea, a ver, sí es un punto de lo más importante, sí, pero ojo, hay casos en donde el trabajo, el trabajo hace maravillas, no milagros, hace maravillas. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a una situación de eh, como de no poderte meter contra la genética? Y hay mucha gente que dice contra genética no hay nada que hacer, lo cual es casi una realidad, pero no total. Yo diría, si tú estás determinado a que pase algo, yo te prepararía para que mejore tu estructura corporal. Digo, en caso que yo fuera entrenadora de físico, ¿no? Yo soy psicóloga, ¿no? Pero yo no le voy a quitar la posibilidad a una persona de que se prepare, pero con la obligatoriedad de que esté con los especialistas correctos, con los especialistas que sepan de fármaco, que sepan de tal, que sepan de, porque ante el entusiasmo de la persona, ante el entusiasmo del sí, sí, ya me dijeron que sí, yo lo puedo hacer, no vamos a tener mejores resultados. Vamos a tener más bien cuerpos llenos de fármacos y consecuencias que frecuentemente ya no van para atrás, ¿eh? Ya no van para Claro. atrás. Por ejemplo, las chicas que utilizan anabólicos esteroideos sin sin un estudio previo, sin un especialista al lado y con fármacos que sean de pésima calidad, que esto lo recomiendan mucho quienes no saben, sino a quienes medio les funcionó cuando eran deportistas y cuando tal y tal, y van a ser chicas cuyos, para empezar, genitales van a estar distorsionados, van a tener una modificación, cuya voz va a tener una modificación y no hay vuelta para atrás, no hay vuelta para atrás, no hay nada. Sobre todo cuando se utilizan fármacos que de veras son híjole, mano, Fuertes, sí, de mecánica de coche, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, a ver, ¿quieres que eso pase en tu cuerpo porque está bien? Yo les pido mucho esa pregunta, siempre se las hago, ¿eh? Siempre a todos.
¿Quieres que la química de tu cuerpo cambie tanto como para que no pueda haber marcha atrás si no tienes a especialistas en ciencias del deporte o en entrenamiento deportivo o en preparación física o en endocrinología? Si no estás cerca de un endocrinólogo, estás dispuesto a que alguien modifique tu química, tienes que pensarlo. Y muchos dicen no. Y muchos dicen, me voy con un endocrinólogo deportivo y pregunto 1000 veces. Ah, bueno, pues entonces, si preguntas 1000 veces y además va a estar muy bien controlada tu dosificación, está muy bien. Muchos atletas lo hacen y están en muy, muy buen estado de salud, muy, muy bueno. Ok, Pero lamentablemente la mayoría de los entrenadores les muestran las maravillas de lo que pueden lograr porque lo lograron con perenganito, sutanito y sutanito, sin tomar en cuenta que cada cuerpo va a reaccionar de manera distinta, cada química es distinta y cada organismo va a responder de una manera distinta. claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre, sí, sí les se los diré, y hay entrenadores que son fenomenales, pero los mejores entrenadores son los que están siempre en conversación con un buen médico, un muy buen médico del deporte. Ay, sí, no tenemos mayor bronca, ¿no? Ok, Es difícil, ¿eh? Es difícil porque o sea, a mí el deporte del físico-constructivismo a mí me parece que es un deporte bellísimo, 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 bellísimo. Sí, me parece increíble, me parece una disciplina absoluta, de una claridad absoluta, o trabajas o no hay milagros. En el físico no hay milagros y no hay día de suerte, no hay, mucho menos con el tipo de jueceo que tenemos que están muy bien entrenados, muy bien capacitados, muy bien todo, que son bravísimos. Muchos mexicanos, y tú lo sabes, ¿no? Muchos mexicanos tienen títulos internacionales y aquí en México no pueden ganar por el nivel tan brutal que hay también de preparación y de exigencia en los jueces, o sea, también. Entonces, bueno, o sea, no todo es tan malo. Creo que hay jueces también que les dicen a los atletas, ya, párale, ya no hagas esto, ya no lo hagas, ya no se vale, ya no tal, está muy bien. Pero el mismo atleta también tiene que desarrollar habilidades de inteligencia también. El atleta tiene que ser claro. inteligente, ¿no? Y tocó un tema muy, muy importante, doctora, y que creo que es fundamental. Bueno, los efectos secundarios han sido largamente estudiados, ¿no? Largamente. Ginecomastia, caída del pelo, en mujeres cambian los genitales, pero en hombres también. En hombres Este, también, sí. pero aquí yo quiero preguntarle directamente por no los que se ven en el físico, porque también se han hecho estudios que señalan, a lo mejor o sea, los esteroides te convierten o sea, en ti lo hacen más grande, Sí, sí. lo detonan a una gran potencia, ¿no? Pero no todo lo que tienes en ti son cosas buenas, en la mayoría de Exacto. casos. Se habla de que trastornos tipo ansiedad, esquizofrenia, Mm, todo esto, que muchísimo. también te lo van a aumentar y va a detonar que si a lo mejor no tienes un problema tan grande, lo hagas muchísimo peor. Aquí, Sí, pues, su opinión como su sí. psicóloga va a ser valiosísima. No sé si nos pudiera orientar un poco en esto y Sí, qué pasa claro. realmente. Son más que, a ver, son muchos más trastornos de ansiedad, muchos más trastornos, mucho trastorno también del estado de ánimo. Y algunos otros trastornos psicóticos, no todos, no todos, pero algunos trastornos psicóticos que no están particularmente vinculados con la esquizofrenia, pero sí con algún trastorno psicótico como el rompimiento, pues, de alguna manera con la realidad desde la necesidad urgente de seguir compitiendo y de seguir creciendo. Pero ahí sí estaríamos hablando de una dismorfia muscular, que es un trastorno psicológico grave, vinculado también a un trastorno obsesivo compulsivo muy importante, en donde la persona pierde la capacidad de ver la proporción incluso de su propio cuerpo. Las personas que tienen, por cierto, esto es muy importante, que tienen dismorfia muscular, ni siquiera compiten, o sea, no pueden competir, no hay manera. Porque están desproporcionados. Eso es otro rollo, otro asunto, ¿no? Otro asunto. Pero quienes pueden llevar una muy buena, digamos, un buen seguimiento con especialistas, pueden tener una larga vida si hay efectos secundarios,
que incluso hoy por hoy con la nueva farmacología y con estudios con personas serias, con especialistas serios, son tratables e incluso algunos que procuran llevar una vida, la vida lo más sanamente posible y con cargas de ciclos bajas, ¿no? Que les permitan, justamente, que les permitan seguir, ¿no? Que les permitan continuar, Claro. ¿no? Y Por aquí ahí va el asunto. justo es importante, ¿no? Porque el físico pues siempre va contigo, ¿no? O sea, el físico lo traes, Sí, es todo el tu tiempo. carta de presentación, ¿no? Es Así lo es. primero que alguien ve, para bien o para mal, ¿no? Pero ¿qué pasa más allá? Cuando alguien construye únicamente su identidad en su físico, ¿qué problemas podría enfrentar? No, bueno, no te platico, pero esto es para todos los deportes, ¿eh? Para todos. Ahí sí, o sea, no quisiera como solamente centrarlo en esto. Muchos atletas construyen su valor personal en función de sus resultados, ¿no? En el caso del culturismo también pasa esto, aunado por supuesto que construyen su valor personal en función de su crecimiento, del crecimiento muscular o del desarrollo muscular, no necesariamente crecimiento, sino del desarrollo muscular. Depende, insisto, de las categorías, ¿no? Pero esto es un fenómeno en el deporte muy fuerte, ¿sabes? ¿No? Rafael, el punto es es que el deportista y las personas en general tienen que saber claramente que hay una diferenciación entre la persona que compite y la persona vida, la persona que vive. Sí, porque el deporte es de muy corta duración. En el físico no, en el físico todavía hay duración bastante grande, ¿no? Porque hay categorías máster y siguen y siguen. ¿No van a vivir de esto? No, es difícil que un físico-culturista viva de esto, digo, a menos que gane el absoluto Mister Olimpia, ¿no? Digo, hay otros que sí, ¿no? Absolutos pueden ganar, tienen que trabajar mucho, pero pueden ganar, pueden vivir de esto. Pero la mayoría no, la mayoría compite como un ejercicio de una autodisciplina brutal y en términos sanos, de un autoconocimiento y un autorreconocimiento alto, ¿no? O sea, no todo es patológico. Lo que sí les digo es que no todo es patológico, pero puede llegar a ser patológico, pero igualito que en otros, o sea, bueno, no igualito, sino igual que en otros deportes, aumentando también los riesgos del uso de fármacos, ¿no? Del uso de fármacos para el deporte en sí mismo, ¿no? Claro. Con independencia de los deportistas que se dopan si están en otra categoría olímpica, ¿no? Es otro rollo. Está fuerte el asunto. Es importante todo eso y creo que justamente los culturistas llegan a un punto en donde se ven tan perfectos, pero aquí lo que yo quiero preguntarle, doctora, es, aún tú estando perfecto y teniendo a alguien que te lo avale, digamos un trofeo, las personas en redes sociales, ¿puedes tú saber que estás perfecto y aún sentirte mal contigo mismo? Sí, claro, por supuesto. Tengo muchos atletas que sí, que tienen unos conflictos personales propios del ser humano, ¿eh? Propios del ser humano. O sea, se pueden sentir fantásticos y tener muchos problemas para vincularse, por ejemplo, ¿no? Con todo y su cuerpo increíble y perfecto. Tienen problemas de personalidad o problemas de carácter o simplemente circunstanciales o tal, ¿no? Sí, claro. O sea, pueden verse hermosos y verse perfectos y verse divinos, pero tener una problemática, probablemente, no, que probablemente les deteriore el tipo de vínculo que puedan tener con los demás. Sí, eso es completamente cierto. Y tampoco es tan descabellado, ¿sabes? Tampoco es tan descabellado. Claro, los atletas generalmente son muy admirados, ¿no? Muy admirados. Pero sabemos que no todo el tiempo van a ganar. Es más, muy pocas veces van a ganar. En el deporte así es, ¿no? O sea, te va bien una competencia, pero tal vez las otras no te vaya bien. Entonces, el punto no es a ver, no es que bases tu valor personal en cuántas veces ganas, sino en el tipo de trabajo que estás haciendo, que lo puedas balancear mucho. Y eso cuesta mucho trabajo, mucho. Debes de alcanzar una madurez personal enorme y saber que retirarte pues va a ser una tarea bien dura, ¿no? Muchos atletas, muchos culturistas quieren seguir compitiendo y compitiendo, sobre todo si ganan absolutos y tal, quieren seguir compitiendo porque, claro, si todo mundo te dice que estás hecho un tremendo o una tremenda, que estás increíble, ¿qué tal? Lo que quieres es seguir trabajando sobre eso, pero llega un punto en donde el cuerpo dice, gracias, no. Pero en cualquier deporte también pasaría. Aquí lo podemos ver, Rafa.
en tantos deportistas que dicen ya no y que regresan. Claro, Es que las sensaciones que te provoca el deporte no te las provoca otra cosa, es bien difícil, bien difícil. Y la gente quiere regresar no porque vayas a ganar mucho dinero o no, o tal. Hay boxeadores que están hinchados en dinero, no necesitarían ni un peso más, pero necesitan volver a competir para sentir esas emociones que no se los da nada, que no se les da otra actividad, ¿no? Entonces son fenómenos bien interesantes, ¿no? Súper duros, sí, súper duros. El físico-constructivismo es un deporte muy difícil, mucho. Ganas no siempre, puedes tener buenos lugares, pero no siempre ganas. Pero lo que ganas es una disciplina brutal, una capacidad para poder desarrollarte desde el punto de vista de tu autoconocimiento, desde el punto de vista de tus esfuerzos enorme, pero también, como en todos los deportes, puede ser altamente frustrante, altamente pesado el que no ganes todo el tiempo, ¿no? El que no ganes cuando tú crees que ya vas a ganar todo el tiempo, no siempre. ¿Esto puede hacer que te metas más fármaco? No, si tienes un preparador decente, bueno, inteligente y muy bien preparado, no. Al contrario, el preparador te va a decir de ninguna manera, ¿no? Vamos a seguir trabajando porque el fármaco hace cosas, la genética hace otras cosas, pero el trabajo duro hace otras muchas. claro. Y justamente creo que aquí hemos enfocado mucho el tema en la competencia, ¿no? En el deporte como tal y en las emociones que te da, ¿no? Pero aquí pues no todo el mundo es deportista y creo que este mensaje también es un poco para esa gente que se quiere informar, ¿no? Y mi Ujú. pregunta aquí en este caso, doctora, es si usted solamente justificaría el uso de sustancias en búsqueda de una competencia, ¿no? En búsqueda de una preparación, o si yo el día de mañana pues nada más quiero ser más grande y quiero usar sustancias, ¿usted estaría de acuerdo con esto? O más bien, ¿qué opinión A le ver. genera el No, usuario de gimnasio común y es una corriente? pregunta muy buena, es una pregunta muy, muy buena. A ver, no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo creo que aquí tenemos que trabajar con una ética a prueba de balas. Si, así, si esto en tu vida va a perjudicarte, por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿No? Si vas a competir y el deporte es así, porque el físico-culturismo para tener volumen requieres de estos fármacos, ¿por qué? Pues porque es un deporte profesional, porque así es, porque no puedes hacerlo de otra manera, ya está, bueno, lo tienes que hacer con mucha inteligencia, pero si lo quieres hacer para que en tu boda le des en la torre a tu ex o porque o en la graduación te veas muy bien, estamos en problemas, ¿no? Estamos en muchos problemas. Pero esto depende también de un montón de entrenadores que tienen que estar en una línea ética muy importante, ¿no? O sea, hay chicos, Rafa, hay chicos de 15, 16 años que ya va a ser su graduación de secundaria, y quieren verse muy mameyes en la playa. Y llegan con los entrenadores a decirles qué me inyecto, qué me pongo. Y hay entrenadores con tan poca calidad ética que dicen, pues puedes utilizar esto y se los pueden dar. Hoy por hoy, por lo pronto, hoy por hoy, esto está penado. Hoy por hoy tú no puedes recomendar absolutamente ningún fármaco a menos que tengas la calidad para poder hacerlo, ¿no? La calidad profesional para poder hacerlo, y esto se tiene que ver con certificaciones reales, no con cursitos de 4 horas de farmacología para el deportista. Esto no es cierto, esto no. Tienes que estar avalado también por instituciones deportivas serias y tú nunca vas a poder recetar, nunca entrenadores nunca pueden recetar. Aunque les choque de oírlo esto, no pueden recetar. Tienen que estar siempre en contacto con médicos especialistas que les pueden ayudar a dosificar las cargas para que la persona pueda tener larga vida en el deporte y en general en la vida, ¿no? Que tenga una calidad de vida buena. Desde luego que para una persona que no más quiere ponerse chocho y entrenar, yo no estoy de acuerdo, yo le diría, ponte a entrenar, A no comer, a creas en la descansar. magia, ponte a entrenar, ¿no? Y verás que el entrenamiento te va a dar resultados increíbles. No necesitas nada más. Y la gente cuando entrena bien con un entrenador certificado, bueno, serio, va a tener resultados increíbles, o sea, que nunca ha esperado. Si quiere volúmenes altos, este no es el deporte que necesita. Claro. Y justamente, pues creo que ya para ir cerrando un poco, doctora, Ujú. este,
Pues a mí me gustaría a lo mejor que nos comentara quizás una verdad del culturismo que la gente no acepta, porque justo creo que todo el mundo sataniza esto, pero como usted ya lo menciona, es un deporte hermoso, ¿no? Es un deporte muy completo, pero digo, como todo deporte, tiene su lado bueno, su lado malo. El deporte de Claro, alto rendimiento, como sea, siempre es lleno de sacrificios, lleno de dolor, lleno de claro. tristezas y de alegrías, como nada, ¿no? Como nada te Exacto. lo da en la vida. Entonces, ¿alguna verdad, algún comentario, alguna experiencia que nos quisiera compartir? Hoy, mira, no sé si sean verdades o no sean verdades. Lo que yo te puedo decir es que en mi experiencia trabajando con fisicoculturista y fisicoculturistas y fitness, ¿no? Hombres y mujeres, lo que yo te puedo decir es que son personas de una capacidad para alcanzar sus metas desde el trabajo, ¿eh? Desde el trabajo, impresionantes, impresionantes. Esa es una verdad. O sea, el hecho de que alguien me diga, no, qué barbaridad, si son atascados, si se meten en muchas cosas. No. Acércate a una persona, realmente acércate a una persona que está preparándose para una gran competencia. Por chiquita que sea la competencia, siempre será una gran competencia y vas a sorprenderte de la calidad y el cuidado que le dan a toda su persona todo el tiempo, a toda su persona todo el tiempo. Sorpréndete del deporte, sorpréndete de lo que tu trabajo le puede hacer a tu cuerpo, sorpréndete. ¿M? Eso es, y esto es en muchos deportes, ¿eh? En muchísimos deportes, sorpréndete. El criticar desde afuera, pues siempre se ha hecho y siempre se seguirá haciendo. Lo que yo te digo es que los deportistas serios merecen absolutamente toda mi admiración, todita mi admiración. Muy bien, y ya para cerrar otra vez, doctora, pues quería preguntarle usted cómo ha vivido el auge de este deporte. Realmente, vaya, primero que nada, ¿realmente cree que haya un auge como tal? ¿Ha habido más gente, más culturistas, más tal? ¿Y en dónde ve que esto vaya a terminar en unos cuantos años, digamos 10, 15, 20 años? No, sí, o sea, cada vez, no es que cada vez haya más gente, es que cada vez está más gente practicándolo seriamente. Y esto está muy bien. A nivel mundial ha aumentado el trabajo de gente que hace fuerza en los gimnasios. Por supuesto que ha aumentado muchísimo. Eh, no sé qué tanto va a crecer, si estamos hablando de números enormes, pero lo que sí te puedo decir es que no va a dejar de hacerlo, no va a dejar de estar, de ser algo importante. Y solamente, digo, no lo vivimos, pero solamente hay que recordar, el deporte desde los griegos fue considerado un arte. Es un arte. El fisicoculturismo es un deporte de arte del cuerpo mejor trabajado, el cuerpo mejor esculpido. Y Es se un ve en arte. las estatuas de los griegos cómo hacían esos cuerpos Claro, perfectos. claro, que son cuerpos que quizás si hoy los jueces los califiquen, tal vez digan, bueno, no están tan perfectos, ¿no? Pero buscaban la perfección, Claro. buscaban la simetría. Y eso es lo que busca el culturismo, sin duda. Doctora, realmente nada más para cerrar, pues algún consejo, alguna conclusión, algo que usted quisiera agregar. Sí, 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 por favor, tómenselo en serio, ¿eh? Tómenselo en serio, es un deporte en serio, es un deporte, aun cuando si no te gusta, estás en tu derecho de que no te guste, ¿eh? Pero es un deporte, igual que el ajedrez, que igual que los games, que los e-games, sí, es un deporte porque está arreglado, porque compites, porque llevas a tu cuerpo a límites que tienen que ver con la preparación excelsa, con la preparación correcta como lo hace cualquier deporte, ¿no? Así que si no te gusta, está muy bien. Si te gusta, hazlo serio, pero sobre todo respetemos todos los deportes, todos los deportes. Te puede no gustar, pero eso no te da para poder, para hacer pedazos a la gente, ¿no? En ninguna de las esferas, en ninguna chamba. Seamos bien respetuosos, hagamos deporte, hagamos salud, ¿no? Muchos Claro. deportistas que están en físico y en fitness son bastante saludables, pero muy saludables, ¿no? Así que Perfecto. pues, hay que darle duro.
Pues, doctora, con esto concluimos. Pues, muchas gracias por su tiempo, Con muchísimo por gusto, Rafa. compartirnos su conocimiento y sus experiencias. La verdad que muy padre platicar con usted de este tema que, pues, claramente se ve que, aparte de que es experta, pues, le apasiona. Sí, bueno. Y pues estoy seguro que muchas personas podrán agarrar varios consejos de esta plática. Muchas gracias. Me dará mucho gusto, Rafa. Muchas gracias. Gracias a A ti. usted, doctora. Muchas Muchas gracias. gracias. Enséñame todos tus avances, ¿ok? Claro, así será, ¿Vale? doctora. Muchas gracias. Igual Ok. está invitada cuando sea la presentación. Me va a fascinar. Perfecto. Que descanse, doctora. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Hasta Chao. luego.